Como título de la predicación es Clamor de confianza en Dios. Y estaremos estudiando todo Habacuc, capítulo 3. Pero primero sería bueno reflexionar sobre cómo es el ser humano. No sé si a usted en alguna discusión siempre le ha gustado quedarse con la última palabra o la última reflexión o el comentario así como que más importante. De hecho, una de las características del ser humano es que cuando nosotros estamos discutiendo con alguien, no dialogamos o no expresamos, incluso no escuchamos para aprender, escuchamos para contestar. Nos gusta escuchar, pero conforme estamos escuchando, no lo estamos haciendo con la intención de comprender a las otras personas, de poder establecer un diálogo. Estamos escuchando para saber cómo le podemos o refutar la idea o aceptar la idea o qué nosotros podemos decir que se va a reforzar o para quedarnos incluso como le digo, con la última palabra. De hecho, hay una frase: yo en mi casa siempre tengo la última palabra. ¿En serio? Sí, mi amor. Sí, mi vida. Lo que tú digas, ya es la última palabra, tratando de hacer caso o enfatizar la orden que se nos dio. Hay otras personas que dicen, en mi humilde opinión, y no, pero mi opinión no es humilde. De hecho, mi opinión siempre es la mejor de todas. Nos gusta que nuestra idea siempre sea la que se ponga en el top. Y la verdad es de que aquí, después de que del diálogo que tiene Jehová con Habacuc, la verdad es de que ya Dios le dijo, calle delante de él toda la tierra. Aquí está la presencia de Dios y ya escuchaste lo que Dios acaba de decir, y escuchaste lo que Dios dijo. Por lo tanto, ya Habacuc, incluso todo mi pueblo, ya no tiene nada que decir. Tenemos que entender eso, hermano, que después del diálogo que nosotros tenemos con Dios, la última palabra va a ser, sí, Señor. Lo que tú digas, o la expresión con la que terminamos las oraciones, amén. ¿Qué quiere decir? Así sea hecho de esa manera. Y basado en esa expresión o en ese acercarnos nosotros a Dios, valdría la pena siempre preguntarnos cuál es nuestra preocupación principal cuando vamos ante Dios. ¿Cuál es la intención de nosotros de suplicar o incluso de clamar por una petición? Acabamos de estudiar los lamentos de Habacuc, que nos proponen que para Habacuc era importante comprender y conocer cuál era el carácter de Dios. Habacuc comienza exponiendo una queja, exponiendo una situación que a él le preocupaba, pero también termina conociendo el carácter de Dios. Habacuc, podemos decir, que está interesado en entender esa aparente contradicción entre el concepto de Dios, que es misericordioso, pero también la situación de su país y la invasión que estaba por ocurrir. Oye, Señor, yo entiendo que eres misericordioso, yo sé que eres un Dios de gracia, yo sé que también eres un Dios de verdad, pero también sé que eres un Dios que no deja sin castigo al culpable. Eres un Dios de amor y eres un Dios que ama a su pueblo. Pero entonces, ¿por qué vas a permitir e incluso vas a mandar a un pueblo más pagano que nosotros, más pecador que nosotros, para exterminar lo que queda de nosotros? Después de ese intercambio que Habacuc tiene, de ideas que Habacuc tiene con Dios, va a terminar expresando esta oración poética y manifestando su fe y confianza en la soberanía de Dios. Algunos eruditos piensan que este tercer capítulo de Habacuc se escribió mucho después, porque lo que nosotros vemos en los primeros dos capítulos es ese diálogo. Y ahora, en este tercer capítulo, ya vemos una oración de manera poética en que incluso fue utilizada por el pueblo como un cántico de alabanza. Pero ya en este cántico es importante mencionar lo que es de alabanza, pero también recuerden, si Jehová terminó en el capítulo 2, versículo 20, diciendo, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, si la última palabra ya fue de Dios, porque Habacuc siguió escribiendo.
o porque Habacuc siguió dialogando. Entonces se piensa que este último versículo, este último capítulo ya fue hecho, pero conociendo, comprendiendo cuál fue el carácter de Dios. Ya entendiendo el carácter de Dios y lo que Habacuc pudo empezar a conocer de Dios. Y hermano, esa es una bendición que nosotros tenemos. Tenemos la bendición de poder expresar y dar a conocer a los demás lo que Dios nos ha enseñado. Ya Dios le dijo a Alfonso, ya Dios nos dijo a cada uno de nosotros, esto es porque yo soy Dios. Pero entonces nosotros, ahora, ¿qué podemos expresar y qué podemos decir después de nuestro enfrentamiento con Dios? Me gusta ver la palabra de Dios porque después de que Jacob pelea con el ángel de Jehová, Jacob terminó transformado. Después de que Job discutió con Dios, Job terminó aceptando la voluntad de Dios. Después de que Pablo persigue a Jesús y es confrontado con esa luz de Cristo, a Pablo no le quedó de otra más que decir, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y en este caso, después de que Habacuc discute con Dios, dialoga con Dios, expone este capítulo 3 donde acepta toda su soberanía a pesar de que las circunstancias no sean las más favorables. Y entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Pretendemos discutir con Dios? ¿Pretendemos pelear con Dios? ¿Pretendemos exponer nuestras ideas con Dios para demostrarle que Él tiene que hacer lo que nosotros decimos? Si pretendemos eso, hermano, déjeme decirle que mejor flojito y cooperando. Porque si usted pretende discutir con Dios, si usted pretende pelear con Dios, si usted pretende perseguir a Dios, y si usted no está de acuerdo con lo que Dios hace, vamos a terminar con este pasaje: Jehová está en su santo templo. Alfonso, calle delante de él toda la tierra. En este último capítulo podemos ver que la estructura se basa completamente en el carácter de Dios. En esta porción enfatiza la gloria de Dios, la petición, y vemos la petición de Habacuc, su expresión de fe, su clamor de misericordia, pero cierra con una declaración de confianza en el cuidado y la soberanía de Dios, lo cual para muchos pareciera ser ilógico. ¿Cómo va a haber cuidado? ¿Cómo va a haber confianza cuando va a haber un ataque que va a acabar y que va a exterminar casi a la población judía? ¿Cómo? ¿Cómo puede haber confianza y cómo puede haber cuidado si va a pasar todo lo contrario? Si se fija, hermano, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida? ¿Cómo podemos tener confianza en Dios? ¿Cómo saber que Dios nos va a cuidar cuando Dios permite la enfermedad? ¿Cómo saber que nosotros podemos tener seguridad cuando Dios permite todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos decir que nos va a ir bien y que Dios es benigno cuando vemos nuestra sociedad y decimos, híjole, pues si todo se ve bien alejado de Dios, ¿cómo podemos tener seguridad? Es importante, hermano, que no se trata de lo que está sucediendo, sino se trata de lo que Dios tiene que hacer y le debemos dejar que haga en nosotros. Comienza con el versículo 1, obviamente, ¿verdad? Pero dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Así es el primer versículo, muy simple. El capítulo anterior termina enfatizando que todos callarán delante de Dios. Y aunque la intención de Dios es que ya no haya otra intervención de Habacuc, sí la hay. Y por eso tenemos el capítulo 3. Pero esa intervención de Habacuc ya no es una expresión de duda, ya no es una expresión de incertidumbre sobre lo que Dios va a hacer y sobre por qué está pasando lo que está pasando. Ahora la intervención de Habacuc es para expresar su confianza en Dios. Es una declaración de total confianza y de que él sabe que esperar en Dios es lo mejor que puede suceder. Sigionot puede ser un instrumento musical. Y si analizamos un poco, porque así empieza, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot, pero la última parte del capítulo, de este capítulo 3, termina diciendo al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Por eso se cree
que parte de este canto o esa misma palabra, sigionot, puede ser un instrumento musical de cuerdas. El canto menciona, inicia y termina mencionando la dirección musical. Y al terminar esta oración sugiere que esto se distribuyó como un canto, aunque era una oración. Habacuc hace una oración de confianza a manera poética, pero es tan maravilloso lo que expresa que algunos dicen, vamos a hacerla cántico. Vamos a expresarla a manera de cántico, dando a entender que nosotros, por medio de la alabanza a Dios, de la oración a Dios, nosotros también confiamos en Dios. Y era una oración que se tenía comúnmente ya entre el pueblo judío después de que Habacuc le escribe. Es posible que esto es porque haya impactado tanto la manera en la que el pueblo pudo aprender y que su revelación fue algo maravilloso para toda la nación, que no solamente dijeron, esto no solamente tiene que ser una oración, también tiene que ser una alabanza. Y es como lo que hacemos nosotros. Cuando cantamos, expresamos nuestra confianza en Dios. Los cantos que entonamos ahorita expresaron nuestra confianza en Dios. De ¿quién formó las olas al hablar? Pues solamente tú, Señor. Expresando nuestra confianza en Dios, expresando lo que nosotros pensamos y creemos de Dios. Aquí, cuando habla de ese director del coro, nos indica que este capítulo fue usado como esa expresión de adoración. Y es importante, hermanos, comprender que la fe en medio de tiempos difíciles es necesaria para nosotros. Aquí en este caso, por medio de este capítulo 3, Habacuc expresa en su oración que la fe es necesaria para tiempos difíciles. Muchos piensan que las buenas circunstancias refuerzan la fe. No, las buenas circunstancias simplemente nos hacen ver que nos va bien. Pero, ¿qué mayor expresión de confianza? A veces que una tribulación. Es cuando nosotros podemos decir, sí, todo va a estar bien, y cuando comprendemos de que todo va a estar bien, aunque las circunstancias no lo parezcan. La fe es esencial, obviamente, siempre, pero la fe es fundamental en tiempos difíciles para que nosotros podamos comprender, entender y confiar en el carácter de Dios. ¿Qué hace Habacuc? En el versículo 2 podemos ver una petición de misericordia. El versículo 2 dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira, acuérdate de la misericordia. Hermano, no podemos tener fe, no podemos desarrollar nuestra fe, no podemos comprender cuál es la misericordia de Dios o cómo es la misericordia de Dios, no podemos comprender cómo es el carácter de Dios si no hemos escuchado a Dios, si no hemos ido a la palabra de Dios. Me encanta porque luego al momento de expresar la oración, oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Por qué Habacuc tenía confianza en Dios? Porque acababa de dialogar con él. Habacuc tiene esa confianza en Dios porque acababa de escuchar a Dios y el carácter de Dios alimentó la confianza de Habacuc. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé, puede ser una cuestión laboral, puede ser una cuestión en la casa, puede ser con un familiar o algo, y ustedes tienen incertidumbre. Oye, ¿va a venir fulano? No sé. ¿Y qué hacemos? ¿Qué decimos? Déjale hablo. ¿Y qué decimos? Dice que ya viene. Y cuando decimos dice que ya viene, aunque no venga, aunque todavía no lo veamos presente, ¿qué hacemos? No, dijo que ya viene. Perfecto. El escuchar a alguien nos da confianza en él. Ahora imagínese, después de que Habacuc tuvo 2 diálogos con Dios, y que esos diálogos no necesariamente fueron los mejores. ¿Por qué permiten la injusticia? Híjole, es que voy a acabar con la injusticia. Perfecto, ¿cómo vas a acabar con la injusticia? Voy a acabar con los injustos. ¿Cómo? Segundo diálogo. ¿Y cómo vas a acabar con los injustos? Voy a traer a los caldeos. Oye Jehová, esas como que no son las mejores palabras.
Sin embargo, hay confianza cuando escuchamos la voz de Dios. ¿Quiere confianza en su vida? Escuche la voz de Dios. Oiga, hermano, es que no lo puedo escuchar audiblemente. Lea la Biblia en voz alta, dice el hermano John Piper. ¿Quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Lee tu Biblia en voz alta. Habacuc comienza diciendo esto: oí tu palabra y temí. Nosotros, al igual que Habacuc, deberíamos de temer al actuar de Dios. Deberíamos de temer al escuchar a Dios. Y no hablo de un temor por una expresión de castigo. Porque cuando hablamos en el Antiguo Testamento del temor a Dios, hablamos de una reverencia. Hablamos de un temor reverente. Hablamos de un temor, pero viéndolo más a manera de respeto. Puede referirse a los milagros hechos por el bien de Israel y también al juicio de Dios que viene ahora hacia Judá. En los siguientes versículos vamos a hablar o vamos a ver todo lo que escucha Habacuc, pero que refuerza su confianza en Dios y nos menciona lo que pasó en el Sinaí, lo que pasó en Egipto. Y Habacuc llega a ese punto de que ya escuché lo que Dios dijo. Ya escuché lo que Dios dijo. ¿Y qué hizo? ¿Y qué dijo Dios? Pues Dios dijo que el justo por su fe vivirá. ¿Y eso cómo lo puedes comprobar? Y Habacuc empieza a recordar. Mira, yo puedo confiar que el justo por su fe vivirá, porque después de Abraham, ya pareciera ser que cuando Abraham y Sara fueron a Egipto, pensamos que se los iban a ejecutar. Y no. Hubo una promesa con Abraham de que iba a tener descendencia. ¿Y qué crees? Fue lo que dijo Dios y fue lo que se hizo. Pero también vi después de que llegan a Egipto y son esclavos. Y mi confianza es alimentada porque nosotros vimos que lo que dijo Jehová se cumplió, iba a haber una descendencia y el pueblo pudo salir de Egipto. Y después podemos ver que Dios cuidó al pueblo de los madianitas, de los filisteos, y a lo largo de la historia Dios ha cuidado de su pueblo. Y Habacuc dice, podemos confiar en lo que Dios dice. Habacuc quiere que Dios manifieste su poder, pero he oído la palabra de Dios y temí. Y me encanta la segunda parte de este versículo porque dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pudiéramos interpretarlo, o parte de lo, pudiéramos traducirlo más bien, avívala, aviva en medio de tiempos difíciles. Habacuc ha comprendido que la invasión de Babilonia será una demostración de la soberanía de Dios. Pero a pesar de que viene Babilonia, Habacuc anhela misericordia. Y creo que todos esperamos misericordia en medio de la ira de Dios. Creo que todos esperamos que Dios sea compasivo y manifieste su compasión en medio de una sociedad alejada de Él. Una oración que muchos haríamos si estuviéramos en lugar de Habacuc. Habacuc dice que ha oído de la fama de Dios, ha escuchado lo que Dios ha hecho, conoce lo que Dios ha hecho en el pasado, como lo mencionamos ahorita, pero también conoce lo que Dios puede hacer de bendición para unos y en vez de maldición por el pecado, y también como maldición por el pecado de otros. Como ejemplo, la liberación de Egipto, que lo mencionábamos ahorita. ¿Fue de bendición para el pueblo? Sí, fue bendición para el pueblo de Egipto, pero para los egipcios, ¿qué fue? Para el pueblo de Dios fue bendición, pero para el pueblo de Egipto trajo maldición sobre la casa de Faraón, sobre el pueblo de Faraón. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Faraón fue necio, porque Faraón fue terco. Ahora nos estamos encontrando en un momento específico de la historia donde el pueblo está siendo necio, donde el pueblo se está alejando y donde Dios ha dicho ya en varias ocasiones, como lo hemos visto en los profetas anteriores, que se deben de acercar a Dios y que Dios ha dado esas oportunidades, incluso como lo podemos ver en Oseas con Gomer, de que el pueblo se ha alejado y ahí va Dios otra vez incansablemente a buscar al pueblo. Pero aquí la petición de Habacuc es importante. Sabemos de que Dios traerá su bendición para el justo, pero para los que oprimen a los justos, para los caldeos traerá calamidad. Y así como Habacuc tiene temor al recordar lo que Dios ha hecho con su poder,
Me gusta la reacción de Habacuc. Reacción que creo que muchos de nosotros hemos tenido, o si no la ha tenido, deberíamos de tenerla. La petición de Habacuc nos muestra que él tenía el deseo de que el pueblo de Dios despertara. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Es una oración maravillosa. Aviva. ¿Qué entendemos nosotros cuando le pedimos a Dios que tenga misericordia de nuestro país? ¿Qué pensamos nosotros cuando le pedimos a Dios que tenga misericordia de la iglesia? Cuando pensamos en esta palabra de misericordia, muchos pensamos en transformación, en renovación, en restauración, en santificación, algo que Dios puede hacer. Sabemos que vienen tiempos difíciles. Desde que tengo uso de razón, no he escuchado la noticia que digan, este año que viene va a ser un año de bendición. No, ¿verdad? Que casi cuando se finaliza cada año le dicen, en el próximo año va a venir una crisis. Ya, pues mejor digan 1, 2, 3 por todas las crisis, ¿verdad? Y ya sabemos que cada año se va a poner la situación más complicada. ¿Y nosotros qué hacemos cuando oramos? Señor, en medio de la crisis, ten misericordia. Una de las formas en las que Dios acaba con la injusticia es transformando al injusto. Cuando usted dice, o cuando alguien dice, Señor, tengo enemigos, acaba con mis enemigos. Qué maravilloso sería que la forma en la que Dios acabe con nuestros enemigos sea haciéndolos nuestros amigos. No necesariamente ejecutándoselos, sino que hazlo nuestro amigo. A lo mejor, no, Señor, no, págale lo que se merece, ¿verdad? Pero que yo lo vea, o sea, porque así lo voy a todavía disfrutar más. Pero qué maravilla sería que una persona que nos aqueja se convierta a Cristo. ¿Qué sucedió con Saulo? Asolaba a la iglesia. Lo que leímos nosotros ahorita en la escuela dominical. Entraba a las casas y los sacaba arrastrando. ¿Y qué decía? Señor, acaba con Saulo. Podía hacer una petición de la iglesia. Señor, acaba con Saulo. Y Dios, sí voy a acabar con Saulo. Voy a acabar con Saulo. Acabé con Saulo. ¿En serio, Señor? Sí, lo hice Pablo. Y ya es un apóstol mío. ¿Acabaste con el enemigo de unos cristianos, Señor? Sí. ¿Y qué hiciste? Lo hice tu hermano. Oh, caray. Hermano, esa es expresión de la misericordia de Dios. Esa es una gran expresión de la misericordia de Dios. Ahora imagínese a Habacuc diciendo, aviva la obra. Aviva la obra. Señor, estoy tan interesado en el pueblo y estoy tan interesado en que se acabe la injusticia que quiero que reavives la obra, que quiero que animes la obra, que quiero que acabes con los injustos. ¿Cómo? Transformando al injusto. Por eso, una expresión en la que Dios acaba por medio de la injusticia es transformando al injusto. Creo que debemos de pedirle a Dios algo similar a Habacuc. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor, aviva tu obra en medio de la iglesia. Aviva tu obra en nuestro país. Aviva tu obra en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros trabajos. Aviva tu obra en nuestras escuelas. Aviva tu obra en los clubes o en las diferentes actividades que nosotros realizamos entre semana. Aviva tu obra. Porque aquí Habacuc comprende que va a venir la ira de Dios. Ira que Habacuc conoce porque sabe lo que Dios ha hecho en el pasado. Hermano, pidamos que Dios avive su obra en medio del sufrimiento que hay en nuestra sociedad. En medio del sufrimiento que nosotros podemos ver en la actualidad. Ya a partir del versículo 3, vamos a observar la gloria de Dios en diferentes eventos, en el Sinaí, en el Éxodo, en la conquista. Y es una forma de escribir muy, muy curiosa, porque en los versículos del 3 al 7, que es una de las divisiones, observamos a Habacuc refiriéndose a Dios en tercera persona. Pero ya después, en los versículos del 8 al 15, cuando relata la victoria de Dios,
vemos a Habacuc dirigiéndose a Dios en segunda persona, en tú. Pero antes de ver esa victoria, Habacuc relata la llegada de Dios en los versículos del 3 al 7. Dice así: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a su pie salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Pero si observa, Dios vendrá. Dios vendrá. Está hablando de la llegada de Dios, como si fuera algo ajeno. Dios vendrá. Ya después de los versículos 8 en delante, tú. Sencillo. ¿Por qué? Pues porque ya vino. Ya está aquí, hablando de esa expresión. Estos versículos, aunque no lo mencionan de una manera así tan directa, son relacionados con el Sinaí. Y como les digo, hablan en tercera persona. Habacuc tiene en mente la forma en la que Dios intervendrá y recuerda todos los acontecimientos en el pasado. Es bueno, hermano, que nosotros frecuentemente pensemos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para recobrar una esperanza en el presente. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida en el pasado? Creo que lo delicado a veces es de que confiamos en lo que Dios ha hecho en el pasado y podemos hacer un recuento muy similar al de Habacuc. Si pone de ejemplo su vida, usted puede decir, pues en mi vida ha pasado esto, ha pasado esta dificultad, ha pasado esta situación y Dios hasta ahorita nos mantiene. Confiamos en Dios a futuro y sabemos que vendrá. Tenemos como hijos de Dios la seguridad de que Él vendrá por su iglesia. Y no batallamos para confiar en que Cristo vendrá por nosotros. No sabemos cuándo, pero sabemos y estamos seguros de que vendrá. Lo difícil no es confiar en Dios en el pasado. Lo difícil no es confiar en Dios en el futuro. Lo difícil es confiar en Dios ahorita en el presente. Es el mismo Dios, hermano. Y debemos de tener cuidado porque a veces nuestros sentimientos nos engañan. Nuestros sentimientos nublan nuestra vista. Nuestros sentimientos permiten o impiden más bien que veamos las situaciones de una manera clara y objetiva. Los sentimientos no muchas veces son los mejores aliados. Yo entiendo que nosotros ahorita pudiéramos decir, no me siento bien. No me siento bien. Ok. Que te sientas mal no es sinónimo de que no estés bien. De que te sientas mal no es sinónimo que no estés bien. Los sentimientos nos engañan. ¿Qué hacer? Pues es que, hermano, muchas veces cuando nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Alimentamos el sentimiento. Le damos de comer. Y el sentimiento empieza a crecer. Y se acrecenta de tal forma que estamos haciendo algo más grande de lo que sentimos y no de lo que es. Aquí, Habacuc, después de que Jehová le dice, calle delante de él toda la tierra, ¿qué hace Habacuc? Bueno, va a haber esperanza. Pero una de las formas en las que nosotros podemos recobrar nuestra esperanza en Dios es lo que ha hecho con nosotros. ¿Ha sido fácil su vida, hermano? Creo que muchos de nosotros hemos tenido dificultades en las que hay años que no quisiéramos recordarlos.
pero por la gloria de Dios y por el poder de Dios aquí estamos. Ha habido paz, ha habido victoria, ha habido gozo, ha habido crecimiento. Y no estoy diciendo que las circunstancias han sido buenas, no. A pesar de todo, Dios ha obrado en nuestras vidas y podemos confiar en que a futuro lo seguirá haciendo. En estos versículos aparentemente está pensando en esa manifestación de Dios en el Sinaí. No menciona el nombre de los detalles, pero Temán era una ciudad de Edom y Parán que están en la región de la península del Sinaí. Se encuentran muy cerca. Pero el versículo 4 dice: y el resplandor fue como la luz, los rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Posiblemente haciendo una referencia a cuando Moisés va a la presencia de Dios y le pide a todo el pueblo que no se acerque al monte Sinaí. Y que veía el pueblo desde afuera. Los rayos, los relámpagos, escuchaba los truenos. Yo me imagino que todos los que estaban afuera alrededor del monte Sinaí nomás decían: híjole, ¿cómo le estará yendo al Moy? Si así le está hablando Dios, ¿cómo va a ser cómo le estará yendo al pobre? Pero ¿qué sucede cuando Moisés viene? Tiene que ponerse un velo porque era tanto el resplandor de su rostro que no lo podían ver. Una manifestación de Dios. Temán, esta ciudad, les digo que estaban cerca de la península del monte Sinaí. No dice Sinaí, pero se encontraban cerca y hace alusión a lo que estaba pasando. Mientras que los versículos 6 y 7 de los temblores por la presencia de Dios, fenómenos que ocurrieron en el Sinaí cuando Dios dio su ley. Dios es santo y ahí reveló los mandamientos a Israel. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. Dice en el versículo 6, sus caminos son eternos. Habacuc recalca que Dios vendrá a auxiliar a Judá, hablando que su gloria trasciende a la creación. Las montañas son un símbolo de permanencia y aún así no pueden compararse con los caminos eternos de Dios. Las montañas siendo un símbolo de permanencia para reforzar de que el carácter de Dios nunca cambia. Hermano, ¿Dios ha sido misericordioso con usted? Lo seguirá siendo. ¿Dios ha sido bueno con usted? Lo seguirá siendo. ¿Dios ha sido su Dios? Lo seguirá siendo. Dios es inmutable, Dios no cambia. Imagínese una persona que vive en Chihuahua y luego se va a vivir a otro lugar, si quiere cerca o si quiere lejos. Y luego 10 años después vuelve a Chihuahua. Nadie, hermano, nadie que va después de 10 años a Chihuahua y vuelve a Chihuahua, nadie dice: pensé que el Cerro Grande ya no iba a estar. A eso se refiere a que el monte es un símbolo de permanencia. Podemos reconocer ciertas ciudades por los cerros. Cuando venimos de Chihuahua, del lado sur, de las primeras cosas que vemos es el Cerro Grande. Ya sabemos que está ahí Chihuahua. El Cerro Coronel siempre va a estar donde está, el Cerro del Pescadito siempre va a estar donde está. Si los cerros Dios los puso y son inmutables, mucho más Él. Y Dios va a seguir siendo Dios. Y Dios va a seguir estando para su pueblo y va a seguir estando para sus hijos. Esa es la razón por la que Habacuc comienza ese diálogo de confianza en Dios, hablando de la permanencia de Dios. Y Dios no solamente es inmutable en permanencia, Dios no cambia en su carácter. Dios siempre es el mismo en permanencia y en carácter. Y así como Dios ha demostrado misericordia en el pueblo, lo va a seguir haciendo. Así como mostró su poder a favor de su pueblo varias veces en el pasado, Habacuc tiene la confianza de que lo hará de nuevo. A pesar de que venga una invasión, a pesar de que se acabe con los injustos, a pesar de que el pueblo sea mermado, Dios va a seguir siendo fiel a su pueblo.
De la misma manera, Dios ha mostrado misericordia en tu vida, lo va a seguir haciendo. ¿Hay razón para temer? Si vamos a temer, que sea por ese respeto y por esa reverencia a Dios. Porque entonces no hay razón para tener incertidumbre. Puede ser que tengamos incertidumbre sobre los acontecimientos que están por venir. Puede ser que haya esa incertidumbre. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder de aquí a 10 años? Es una pregunta válida. ¿Qué va a suceder de aquí a 10 años? Yo no me imagino a Lucas de 20 años. Yo no me imagino a Paulina ya de aquí a 10 años, 18 años. Entonces, ya uno dice esos números y, caray, y uno va a seguir igualito. ¿Qué va a suceder? Hay incertidumbre, no sé, pero hay confianza. Estaremos seguros en Dios. Al igual que Habacuc, hermano, alimentemos nuestra fe con lo que Dios ha hecho. Con lo que Dios ha hecho. Alimentemos nuestra fe con lo que Dios ha hecho, no con las posibles calamidades que pueden acontecer. Es más importante lo que Dios ha hecho que lo que puede suceder. Alimentemos nuestra confianza con lo que Dios ha hecho, no con las posibles calamidades que pueden suceder. Versículos del 8 al 15. ¿Por qué? Porque viene la victoria de parte de Dios. Versículos 8 al 15. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hallaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Aquí está hablando ya de victoria de Dios. Y está relatando todo lo que viene Dios, todo lo que Dios hace. Y comienza con una serie de 3 preguntas como introducción. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Una forma de preguntar, ¿por qué viene Jehová? ¿Por qué viene Jehová? Y la intención de repetir la ira divina es enfatizar que va a venir Dios para efectuar un juicio. Pero pensemos en lo que ya dijo en el capítulo 2, mas el justo por la fe vivirá. La venida de Dios para unos va a ser gozo, para unos va a ser confianza y para otros va a ser, ay Dios mío, esto como que no está muy bueno. Va a venir y va a demostrar su ira, pero para otros va a demostrar esa misericordia, para otros va a ser esa confianza. En su segunda venida, aunque aquí estamos hablando obviamente del juicio que va a ejercer sobre el pueblo, pero en su segunda venida va a suceder lo mismo. Imagínese ya no viniendo como ese cordero para ser sacrificado, sino como ese león para venir por los suyos, para acabar con el mal. ¿Cómo va a acabar con el mal Jehová? A nosotros nos va a llevar y nos va a santificar, pero a lo que quede aquí, pues si no va a quedar.
Ahora, imagínense, unas personas van a venir a Dios con todo su poder. Ese poder a muchos los va a asustar. Pero ese mismo poder, nosotros qué vamos a decir si estamos en vida? Él me defiende. Él me defiende. Él viene por mí para llevarme con Él. Él me defiende. Es la confianza de cual está hablando Habacuc. Vas a venir, sí, vas a acabar con los injustos, con los que han sido injustos socialmente. Ya después vas a exterminar a los caldeos, pero hay una promesa que me diste, Señor. El justo por la fe vivirá. Entonces, ese juicio que a muchos les debe de tener miedo y les debe de dar miedo, alimenta mi confianza en ti, Señor. Creo que, hermano, esa es la vida del creyente. No estoy diciendo que Dios está enjuiciando la vida a cada momento, pero están pasando situaciones o pasan situaciones que al creyente deben de alimentar su confianza. Porque, ¿qué acaba con la vida del creyente? ¿Qué acaba con la vida del creyente? La enfermedad no acaba con la vida del creyente. Puede afectar a lo mejor temporalmente los sentimientos del creyente, pero no acaba con su vida. No puede acabar con su plenitud, porque la plenitud del creyente se encuentra en Cristo. Entiendo, y por eso lo enfatizo. Puede amedrentar nuestros sentimientos temporalmente, pero no acaba con nuestra vida y no acaba con nuestra seguridad. ¿Por qué viene Jehová? Para efectuar un juicio. La referencia a los ríos y al mar podría ser una alusión al conflicto, al conflicto con las aguas en la creación, lo dicen algunos, a que son medios que Dios incluso ha utilizado para efectuar su juicio, como el diluvio. En pasajes como Salmos 17 y 18, las aguas simbolizan los enemigos del pueblo de Dios. Habla de caballos, de carros, y aquí pues nos presenta a un Dios como un Dios de ejércitos. Los ríos hacen una referencia al Jordán y al Cisón. ¿Y cuál es la respuesta a las preguntas del versículo 8? Dios viene a juzgar a todo aquel que amenaza a Judá. Como en el pasado, y como en el pasado Dios traerá salvación a su pueblo nuevamente. Ha habido, si nosotros vemos en el libro, bueno, desde el Éxodo, ha habido naciones que amenazan al pueblo de Dios. Estuvo el pueblo, estuvieron los amalecitas, y luego podemos irnos nosotros al libro de los jueces, vemos a los filisteos, vemos a la tierra de Madián, vemos a los madianitas, y luego los asirios, ahora van a venir los caldeos, después vienen los persas, todavía históricamente aquí no, en Habacuc, pero a pesar de todo, Dios trae salvación a su pueblo. Dios trae salvación a su pueblo. ¿Qué nos hace pensar o alimentar nuestra desconfianza en Dios? ¿Qué nos hace pensar que Dios no está al pendiente de nosotros? Yo sí sé que nos hace pensar que Dios no está al pendiente de nosotros, que alimentamos más la calamidad, que alimentamos más lo malo que puede acontecer. La intención de Habacuc es presentar aquí a Dios como un Dios guerrero. En el versículo 9, la idea de que está listando sus flechas para la batalla, pero también hace referencia sobre sus triunfos en el Mar Rojo. El versículo 11 se refiere a la victoria sobre los amorreos en la conquista de Canaán. Los versículos 13 y 14 de la liberación de Egipto. Ahora Judá enfrenta a otra casa, que también es una casa que trata de agarrar cada vez más pueblos, el imperio de Babilonia. ¿Qué va a pasar con el pueblo, hermano? Aquí estamos nosotros. La obra de Dios siguió. Dios va a seguir ayudando a su pueblo. Dios está ocupado e interesado en que su pueblo continúe para cumplimiento de su plan. Dios está interesado en que nosotros como sus hijos continuemos para cumplimiento de su voluntad.
¿Por qué nos da miedo el futuro? Porque hay incertidumbre en el creyente a pesar de saber que Dios es poderoso. Aquí es donde le tenemos que pedir a Dios que escudriñe nuestro corazón. Porque muchos de nosotros la teoría la tenemos. Es que sé que Dios es poderoso, es que sé que debo de confiar en Dios. Pero ¿qué hay en nuestro corazón que no nos deja dar a veces ese siguiente paso? ¿Qué hay en nuestro corazón que a pesar de tener la teoría no tenemos paz? En medio de la invasión de los caldeos y de la injusticia social, Habacuc tenía motivos para estar desanimados. Pero después de dialogar con Dios, la confianza de Habacuc es alimentada. Después de ese diálogo y callar delante de Dios, ahora Habacuc presenta un cántico de confianza al reconocer todo lo que Dios ha hecho. ¿Cómo empieza el versículo 2? Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué palabra estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué diálogo estamos alimentando? Y es la razón por la cual ahora pasamos a los versículos 16 al 19. Ya viene Dios y termina en los versículos, en el versículo 15, el versículo al 8, al versículo 15, dando a entender que Dios ya llegó. Y ahora podemos ver en estos últimos versículos la declaración de confianza en Dios. Qué curioso, ¿no? Porque aquí no ha terminado el diálogo diciendo que Dios va a pedir, va a hacerle todo, va a hacer todo lo que Habacuc pidió. El diálogo no termina y en ninguna parte vemos a Dios diciéndole a Habacuc, ¿qué pediste, Habacuc? Esto. Perfecto. Hecho. ¿Qué más pediste, Habacuc? Esto. Tienes 3 deseos, así como si fuera la lámpara maravillosa o las esferas de Goku. Tienes 3 deseos, entonces te los voy a cumplir. No. ¿Cómo tener esa confianza en Dios a pesar de que Dios no hizo lo que Habacuc esperaba? Y hermano, nuestra confianza es esa, que Dios no hace lo que nosotros decimos. A veces la pregunta, ¿qué pasaría si, dónde crees que estarías si pudieras cumplir todos los deseos de tu corazón? En la cárcel, creo, ¿verdad? En el bote, me imagino. Versículos 16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Así termina. Y termina fuerte, termina muy fuerte. Estos versículos relatan la reacción de Habacuc a la visión de Dios. El temor al oír su revelación y los acontecimientos que siguen afectan las emociones de Habacuc en gran manera. Por eso le he comentado ahorita, sí, nuestros sentimientos, nuestras emociones son afectadas. Se alteran nuestras emociones cuando sabemos lo que va a pasar o vemos lo que está pasando. Pero en momentos en los que nuestras emociones son afectadas y haya incertidumbre, la fe
y el escuchar la voz de Dios es indispensable e incluso irreemplazable. No solo es indispensable, no solamente es necesario, hermano, la voz de Dios es irreemplazable. Y en este caso Habacuc llega a ser para nosotros un ejemplo de confianza. Habacuc demuestra su confianza profunda en Dios, porque dice, estaré quieto. Estaré quieto, fíjese. Oí lo que Dios va a hacer. Se conmovieron mis entrañas, no necesariamente maripositas en el estómago. A la voz temblaron mis labios. ¿Cómo hablaría? Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Quiere decir que lo que escuchó de Dios no lo hizo sentirse cómodo al principio. No lo hizo sentirse bien al principio. La palabra de Dios estremece, la palabra de Dios sacude. Pero ¿qué dice después? Que dentro de sí se estremeció. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Y creo que ese es el detalle, hermano. Que no estamos quietos. Ese es el punto, que no estamos quietos. Y pensamos que la situación se va a arreglar cuando nosotros hagamos y cuando nosotros obremos. Pensamos que la situación va a estar mejor a la manera que a nosotros nos gusta y a la manera a la que a nosotros nos parece. Y pensamos que estamos bien cuando nos sentimos bien. Aquí Habacuc no se sintió bien, pero no quiere decir de que no iba a estar en buenas manos. ¿Cómo nos sentimos? Hermano, el que no se sienta bien no quiere decir de que usted no está en buenas manos. El que usted ahorita no se sienta bien no quiere decir de que Dios no esté obrando, de que Dios no esté al pendiente de usted como su hijo y de nosotros, su iglesia, como su pueblo. Habacuc demuestra esa confianza en Dios. Estaré quieto en el día de la angustia. Esta es una declaración de fe que se amplía en los siguientes versículos. Se necesita, hermano, fe. Se necesita el fruto del Espíritu para estar quieto a pesar de la angustia provocada por las circunstancias. Habacuc ha comprendido, al finalizar el capítulo 2, que no solamente necesita callar ante el hablar de Dios, también necesitamos entender que es necesario estar quietos en medio de su actuar. ¿Cuál es la posición del hombre? Callar cuando Dios habla y estar quieto cuando Dios obra. Así. Pero, ¿cómo pudiéramos interpretar estar quieto? Esperar y obrar con base en la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió con Sara? Ya va a venir, va a venir una descendencia, Abraham. ¿En serio? Sí, va a venir una descendencia. Ah, y ¿sabes qué, Abraham? Pues todavía no tenemos al chamaco. Pues, ¿qué hay que hacer, Sara? Pues ahí está la sierva, Abraham. Ahí está. Ahí estar quieto no era no tener relaciones con Sara. Ahí estar quieto era actuar conforme a lo que Dios establecía. Si vas a tener un hijo con tu esposa, si vas a tener un hijo con Sara, ¿qué tenía que hacer Abraham? Estar quieto no simboliza que Abraham tenía que estar sentado. Estar quieto simboliza, significa actuar acorde a lo que Dios ha establecido. Y muchas veces nosotros, en nuestra vida de comezón y de actuar, es que Dios dijo que lo iba a hacer. Es que Dios dijo que lo iba a hacer. ¿Qué voy a hacer? Ya sé, voy a ayudarle a Dios. Hermano, estémonos quietos. Actuemos con base en lo que Dios quiere. Ahorita, en una situación a lo mejor
que puedes estar pasando en cuanto a relaciones interpersonales, en cuanto a la situación laboral, no sé, una situación familiar, una situación emocional, personal. Estate quieto. Aliméntate con la palabra de Dios, aliméntate con lo que Dios ha dicho y espera en Dios. Nuevamente, lo repito, necesitamos callar cuando Dios habla y necesitamos estar quietos cuando Dios actúa. A pesar del sufrimiento provocado por la invasión de Babilonia, en los versículos 17 y 18 encontramos un regocijo en Dios. Habacuc reconoce que Judá tendrá que sufrir las maldiciones por su desobediencia. Y en medio de esa consecuencia hay palabras de esperanza y restauración después del juicio de Dios. Porque Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a su iglesia y Dios no abandona a sus hijos. ¿Qué sucede después de la invasión? Imagínense, van a venir los caldeos y van a peinar ya todo el pueblo y a uno se los van a llevar. Van a dejar a Jerusalén toda desolada. Como ejemplo de eso tenemos a Jeremías, pero también tenemos el ejemplo de Ezequiel, de Daniel, que estuvieron viviendo en Babilonia. A unos los van a dejar con la ciudad desolada, y también ese ejemplo lo tenemos en los libros de Nehemías, cuando ya está todo consumido. ¿Cómo quedaría la ciudad? ¿Cómo quedaría el pueblo? A pesar de ese sufrimiento, va a haber regocijo. ¿En qué? En que Dios sigue estando. Como muchos salmos, el lamento de este libro nos habla de dudas, de incertidumbre, pero termina con alabanza y con palabras de confianza. Muchos salmos así son. Terminan con dudas, terminan con incertidumbre, pero terminan con alabanza y con confianza en Dios. Esta confianza no se ve en lo que está pasando o en lo que va a acontecer. La confianza de Habacuc en Dios se manifiesta en los títulos que Habacuc le asigna a Dios, basados en su carácter. Fíjese lo que dice el versículo 17. Versículo 17 y 17, 18 y 19. Fíjese, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Por qué hay desánimo en nuestra vida? Porque a veces nuestra alegría y nuestra fortaleza está en que la higuera florezca, está en que la vida haya fruto, está en el producto del olivo, está en el mantenimiento de los labrados, está en las ovejas, está en las vacas y está en los corrales. Para nosotros esa es la alegría y esa es la fortaleza. Ah, mira, hay olivos. Ay, mira, hay esto. Ay, mira, hay el otro. Perfecto, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria, dicen unos. Ay, pues yo también quiero, ¿verdad? Una vez le dije a una persona, y como Santa Elena, ¿verdad? Pues uno está como Santa Elena, lo que no le duele le truena. Mi esposa se ríe porque dice que cuando voy caminando por la casa ahí voy avisando. Me truenan los dedos de los pies, me truena el tobillo y me truena la rodilla. Entonces voy caminando y ahí voy cascabeleando todo el rato. Híjole, hermano, aunque la higuera no florezca, ¿con qué me alegraré? Con el Dios de mi bienestar, salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Es decir, en esa fortaleza Habacuc puede andar en sus pies como ciervas y en sus alturas, y en esas alturas que le hace andar, aunque la higuera esté destruida,
aunque no haya olivos, aunque los labrados ya hayan quedado totalmente destruidos, aunque los corrales estén vacíos. Oiga, qué maravilla, ¿no? Que Habacuc pueda ir corriendo así como con sus pies ligeros en medio de todo el pueblo desolado. No quiere decir que hay un gozo en eso, porque sus entrañas se conmovieron. Pero solamente cuando comprendemos que ese bienestar viene en el Dios de nuestra salvación y que Dios es nuestra fortaleza, podemos estar confiados a pesar de las circunstancias. Un salmo de lamento que termina con una alabanza en Dios. Lo que está diciendo aquí Habacuc es de que aunque haya pérdida y derrota, Jehová es el Dios de mi salvación. A pesar de la debilidad de Judá, porque todo lo que está hablando en el versículo 17 era la fortaleza de Judá, ante lo que vino a ser el ejército, Jehová es mi fortaleza. No obstante el aparente caos de la situación nacional, aparente caos, Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano. Y Habacuc expresa que en medio de la situación tan inestable y de inseguridad, él estará seguro en Dios. Yo lo he mencionado. ¿Cómo pudiéramos traducir a lo mejor este versículo para Chihuahua? Aunque en Parral no haya dulces de la gota de miel ni minería, aunque en Camargo no haya algodón, aunque en Cuauhtémoc no haya manzanas, aunque en Casas Grandes no haya duraznos, aunque no haya ganado en Chihuahua, en Parral, ni en Delicias, en todo yo me gloriaré. Me alegraré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza. Porque tenemos un estado bien productivo en muchísimos aspectos. Pero ¿cómo lo podemos interpretar incluso hasta en nuestra vida, hermano? Aunque no tenga salud, aunque ande en medio de tribulación, aunque económicamente tengamos carencias, aunque no nos vayamos de vacaciones a Cancún, aunque batallemos económicamente para comprar ciertos bienes, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Habacuc tenía razones para dudar. La tierra no produciría, no habría higueras, no habría vides, no habrá olivo, no habrá ganado, no habrá ovejas, no habrá vacas en los rediles, no habrá establos. ¿Careces de cosas en tu vida? Algunos carecemos de salud, algunos otros carecen de amigos, algunos otros carecen de bienestar económico, algunos carecen de comodidad. Hay razones para muchas veces dudar y sentirnos mal. Pero Habacuc Habacuc tenía razones para desesperarse por lo malo que iba a acontecer, porque eran dificultades reales, hermano. Con esto quiero decir de que no puedo menospreciar lo que estás pasando. Pero a pesar de eso, Habacuc decidió gozarse en la salvación de Dios y fortalecerse en Dios. La fortaleza de Habacuc no era la vid, no eran los higos, no eran los corrales. La fortaleza de Habacuc fue Jehová. La estabilidad de Habacuc fue Jehová. El sostén de Habacuc fue Jehová. Hermano, ¿por qué decae nuestra fe? Porque dejamos de ver a Dios como nuestra fortaleza, dejamos de ver a Jehová como nuestra estabilidad y dejamos de ver a Dios como nuestro sostén. Es decir, nos empezamos a ver nosotros en primer lugar. ¿Y a poco no? Mi salud, mi paz, mis amigos, mi tranquilidad, mi trabajo, mi economía. Sí, pues, ¿qué te puedo asegurar? Pues calamidad, síguele. Dios de mi salvación, Jehová es mi fortaleza. Esta fe incondicional de Habacuc es el producto de un proceso, también es importante.
Porque fue un diálogo. Fue un diálogo. No fue algo así que, ¿qué onda Dios? ¿Cómo estás? Digo, ¿qué onda? Sí, ¿qué onda Habacuc? ¿Cómo estás? Bien, Dios, ¿y tú? No, pues aquí nomás, ¿qué vas a hacer, Dios? Voy a darte fortaleza, Habacuc. Ah, gracias. Ya estoy, pero bien, con las pilas al 100. No, fue un proceso. Porque el diálogo no es un diálogo instantáneo. Habacuc pudo exponer dudas, recibir respuestas y callar para confiar en los planes divinos. ¿Entendía todo? No, no entendía todo. Pero él sabía que podía descansar en su Dios soberano y en su poder. Hermano, ¿hay razones? Por supuesto. Pero tenemos que alimentar nuestra confianza en Dios, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. Porque si vamos a la palabra de Dios no nos dice que nos fijemos en las circunstancias. La palabra de Dios nos dice que miremos a Él, que corramos hacia Él, que tengamos como objetivo a Él. Filipenses 4:19, vámonos al Nuevo Testamento. Filipenses 4:19, mi Dios, primera persona, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. No dice, Alfonso suplirá lo que Alfonso tiene con base en lo que no tiene. No, Dios va a suplir conforme a sus riquezas. Si yo suplo con base en mis riquezas, hermano, no va a haber, o va a haber limitado. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Usted qué le pide a Dios? Usted le pide a Dios a lo mejor bienestar. Hermano, Dios va a responder mucho más abundantemente de lo que usted pide y de lo que usted entiende, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, ¿qué poder actúa en usted? ¿Qué poder actúa en usted? Nuestro poder es limitado. Ahorita a mí me daban ganas de estar sentado porque me acabé todo el chisguete ahorita en la carrera. Pero no es con mi poder, no es con mis fuerzas. Es con las fuerzas de Dios. Imagínese si usted le dice a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ando bien desanimado. Señor, dame un empujoncito. Si se lo da con su poder, ¿cómo va a ser ese empujoncito? No, quién sabe hasta dónde lo va a mandar. ¿Por qué explico esto? Porque hay poder y porque hay con qué hacerlo. En ocasiones estamos desanimados porque incluso hasta pedimos mal. Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quiere otro? Ahí le va. Mateo 6:34. No os inquietéis pues por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástele a cada día su afán. Segunda a los Corintios 1:5-6. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿De qué nos habla la palabra de Dios? ¿De qué nos habla el Nuevo Testamento? De que hay razones para confiar en Dios. Incluso en un mundo gobernado por los hombres. Incluso aunque Satanás sea el príncipe de este mundo, hay más razones para vivir en gozo. Porque el objetivo del creyente no es tener gozo en las circunstancias. El objetivo del creyente es seguir a Cristo, es tener a Cristo y que Cristo y su Santo Espíritu sea el que actúe en nosotros. Por eso el versículo
Termina así, versículos 18 y 19. Piensa en el versículo 17 y haga una remembranza del versículo 17 ahorita. Muchas cosas que le pueden faltar a usted. Piensa en eso. ¿Qué no hay? En todas esas cosas que en las que usted pudiera pensar que ahorita su vida sería perfecta. Mi vida sería perfecta si tuviera esto, si tuviera esto, si tuviera eso, si tuviera esto. Pues fíjese que no. A pesar de que usted no tenga todo eso, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque no solamente podemos acudir a ti, Señor, tú estás aquí. Y no es una cuestión de ir a un espacio, de ir a un lugar específico, en un tiempo específico. Aquí estás, Padre. Y eso es siempre. Es un acceso completo, es un acceso total, es un acceso ilimitado, Señor. Perdónanos, Padre, porque no lo aprovechamos. Porque aún pudiendo tener ese acceso ilimitado a ti, Señor, para alimentar nuestra confianza, vamos a cuestiones limitadas, superficiales, pasajeras, para pensar que en eso podemos tener bienestar y comodidad. Señor, perdónanos porque somos bien necios. Perdónanos, Padre, porque nos fijamos en la injusticia social, nos fijamos en los caldeos, nos fijamos en la vid, nos fijamos en el corral, así como dice aquí, y dejamos de ver al Dios de nuestra salvación, Señor, y te dejamos de ver como fortaleza, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Hemos leído tu palabra y hemos visto, Señor, cómo tú nos alimentas por medio de ella. Permítenos, Señor, que ese sea el pan diario. De hecho, ese es nuestro compromiso ahorita. Que eso sea nuestro pan diario, que eso sea nuestra luz. Perdónanos, Padre. Y gracias, Señor, porque en ti encontramos esa misericordia, encontramos nuevamente ese apapacho, encontramos nuevamente esos brazos abiertos, Padre. Sigue alimentando nuestra confianza en ti, Señor, porque necesitamos esta fe en tiempos difíciles, Señor. Necesitamos esta fe en medio de las pruebas, en medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que hay motivos para estar desalentado y desanimado. Pero en todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Tú eres nuestra fortaleza, el cual nos hace brincar, nos hace andar, a pesar de que ya el corral haya quedado vacío. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da ánimo. Así como dijo Habacuc, oí tu palabra y temí. Y pedí que avivaras. Ahora, Señor, después de que escuchamos tu palabra, aviva, Padre. Avívanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Aviva nuestras vidas, aviva nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esa salvación. Gracias por ser nuestra fortaleza, Padre. En tu nombre oramos, mi Dios. En tu nombre oramos, Padre Santo, en ese nombre misericordioso, en ese nombre poderoso, en ese nombre inigualable,
irreemplazable de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.